Después de la dura prueba a la democracia que se dio en el Congreso, con la decisión apresurada de aprobar la ley de superintendencia para jubilados y pensionados, se comienza a desarrollar toda una nueva narrativa para explicar el porqué de esta circunstancia. Los colorados están muy golpeados, los que al menos piensan de que el sentido democrático ha sido violado, porque no se ha debatido en profundidad este delicado tema, porque el proyecto de ley llegó con grandes errores de tipo básico, como el hecho de hacer que sus autoridades no tuvieran responsabilidades por el mal desempeño de sus funciones, o sea, le extendían un manto de impunidad y de inmunidad a la gestión del administrador de estas cajas. Presionados tuvieron que cambiar dicho artículo y también el referido a que los fondos del IPS pueden ser destinados a sufragar la compra de bonos para instituciones públicas. Esto también habría que verse, pero ahora el nuevo relato es que los que votaron en favor de la norma lo hicieron porque el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo firmado con el gobierno anterior, había dicho que para diciembre tendría que estar esta norma, si es que querría el gobierno acceder a un préstamo de 400 millones de dólares. A cambio del endeudamiento, el gobierno paraguayo, en este relato, si fuera cierto, estaríamos concluyendo de que lo hace para aumentar el nivel de endeudamiento del país en su conjunto, que ya no es bajo, supera el 37% en este momento de nuestro Producto Interno Bruto y ya ha prendido todas las alarmas porque se destinarán más de 1.000 millones de dólares al pago de los intereses de la deuda en el próximo presupuesto general de gastos. Pero el argumento de que el culpable es el Fondo Monetario Internacional se parece mucho a lo que pasó en la Argentina al comienzo de lo que después fue una desastrosa crisis económica que golpea hasta ahora a ese país. O al relato de los estronistas que decían que torturaban, mataban y exiliaban durante sus 35 años porque Estados Unidos les obligaba en su lucha contra el mundo comunista en la llamada Guerra Fría. Estos argumentos no tienen sentido. Lo que el Estado tendría que hacer en el caso paraguayo para no tener que echar mano a este tipo de relatos y de narrativa es dejar de robar. Se roban 2.000 millones de dólares anuales en mala gestión pública del Estado. Y ahí está la gran hemorragia. Han condenado a un par de gobernadores de la zona de Villa Hayes, a uno de los más connotados miembros del clan Núñez, a 11 años de prisión a Ñoño Núñez, que usaba los fondos de la gobernación para propósitos personales, entre ellos apostar a una carrera de caballos reincidente. 11 años y una prohibición de ejercicio de la actividad pública de 10. Para algunos, y para nosotros en especial, es una cantidad ínfima. Tendría que haber sido condenado de una cantidad mucho mayor y tendría que ser ejecutada la prisión de forma inmediata y constante. Tendría que abrirse también una negociación, porque nunca estos casos de robo descomunal a las arcas se hace solo para apostar en carreras de caballo. Hay toda una estructura que utiliza estos recursos para mantenerse en la política, para hacer que sus hermanos y parte del clan sigan siendo los grandes decisores de la política del Bajo Chaco. Indudablemente esto también salpica fuertemente al senador Bachi Núñez, el vocero de los cartistas en la Cámara Alta y alguien también envuelto en varios hechos sospechados de corrupción. Es la hora también de ir más a fondo en este tipo de cuestiones y no dejarnos llevar por algunas cuestiones como estas que bien en la Cámara de Apelaciones podrían disminuir notablemente la condena y terminar desde la casa legislando, como acontece ahora con Erico Galeano. Todas estas cuestiones son las que le sacan a la justicia el valor de ser el argumento central para mantener la democracia como Estado de Derecho, que es también como se la define. Estamos llegando a la parte final del año y lógicamente hay mucha sensación de que no hay plata en las calles. Como siempre acontece en momentos de este tipo, algunos dirán, bueno, los aguinaldos terminarán por dejar esa expresión a un lado y ya será una cuestión de tiempo para eso.
pero ciertamente la economía paraguaya no se ha recuperado como se debía desde los tiempos de la pandemia. Seguimos dependiendo prácticamente de lo que el Estado haga o deje de hacer. Hay muy pocos emprendimientos privados que realmente demuestren de que el país se ha convertido en un elemento de atracción para la inversión de los locales primero y de los internacionales después. Es muy poco probable también que pudiéramos atraer inversiones de afuera y de adentro con el escaso nivel de justicia que tenemos en los casos conflictivos que pudieran darse con los inversores y la cantidad de recursos que habría que pagar de aceitar el camino para que las cuestiones legales se aceleren y se radiquen las empresas. El Paraguay sigue siendo un país complicado para la inversión y lo es fundamentalmente porque todo un mecanismo, un sistema orientado hacia la corrupción sigue siendo bastante sólido y montado sobre roca firme.